Buenas tardes a los colegas aquí en la mesa, buenas tardes al pueblo dominicano. Hoy se celebra a nivel mundial el Día de la Agricultura. Y para un país eminentemente agrícola como este, es un día importante, donde uno tendría que pasar revisión sobre lo que está pasando con ese importante renglón de la economía. Aquí indiscutiblemente que hemos tenido una agricultura histórica bastante aceptable en el sentido de que hemos sido capaces de producir una gran proporción de los alimentos que consumimos, y eso nos ha dado a nosotros lo que se llama una autonomía alimentaria, privilegiados con relación a otros países que son importadores netos de alimentos. Nosotros, aunque importamos una gran cantidad de alimentos, pero lo que consumimos, lo que consume el grueso de la población, gracias a Dios, los producimos aquí. Y lo hacemos porque desde temprano se estableció aquí una infraestructura agrícola que nos ha permitido esa producción. Nosotros construimos unas cuantas presas que, gracias a los gobiernos del presidente Balaguer durante 22 años, pues hizo esos estanques de almacenamiento de agua que sirven para la agricultura, para suministrar el agua, sin la cual no es posible el cultivo de los alimentos. Y asimismo los canales de riego que conducen el agua hacia los lugares de cosecha o de siembra, también nos ha permitido, nos ha facilitado esa producción, ese autoabastecimiento de alimentos. En ese sentido hemos ido bien. Ahora, la agricultura enfrenta grandes retos también en la República Dominicana. Ya nosotros nos estamos quedando cortos en cuanto a esa infraestructura necesaria para la agricultura que establecimos. Ya necesitamos más canales de regadío, porque las tierras se han multiplicado, las tierras de producción se han multiplicado. Y la productividad, es decir, la producción de cantidad de alimentos por metro cuadrado de tierra no ha avanzado bastante. Es decir, la tecnología aquí todavía no ha llegado con mucha fuerza como ha llegado en otros países, y es por eso que no podemos competir con las importaciones que a menudo se producen de lo que nosotros aquí producimos. Por ejemplo, si nosotros permitiéramos la importación libre de arroz, nuestros productores se irían a pique, porque no pueden competir con los productores de arroz de Asia o de Estados Unidos, donde hay tecnología de verdad que se produce. La productividad es mucho más pronunciada que nosotros. Asimismo, la habichuela y el pollo, otros rubros. De manera que todavía nosotros protegemos nuestra agricultura para poderla mantener. Pero el hecho de, aunque tengamos que subsidiarla, porque de verdad que la subsidiamos en todos los órdenes, los presupuestos de agricultura, del ministerio, los presupuestos de INEPRE, los presupuestos del IAD, el presupuesto del INDRI, el presupuesto de todas las instituciones agropecuarias, es subsidio a la agricultura, es un subsidio velado que no nos damos cuenta, aparte de lo que a veces tenemos que invertir para mantener ciertos sectores a flote en nuestra agricultura, pero mantenerla es muy importante, porque la autonomía alimentaria, eso es insustituible. Ningún país en el mundo ha podido desarrollarse si no tiene satisfecho su renglón de producción de alimentos. Fíjense ustedes, todos los países, Estados Unidos, que es un país inmenso y extraordinario, tiene ese desarrollo gracias a esa producción de alimentos que tiene, que dar, que cada norteamericano puede producir para él y para 15 personas más. Lo mismo usted puede buscar en China, que es la otra potencia pujante, o buscarlo en Japón, o buscarlo en Alemania, o buscarlo en España. Todos los países que han logrado niveles altos de desarrollo se debe fundamentalmente a que han tenido autonomía de producción de sus alimentos. Entonces aquí tenemos grandes retos todavía. Esa infraestructura agrícola, como señalé, de agua. Tenemos todavía el reto de una agricultura sostenible, que sea rentable por sí mismo y que no esté sujeto a los vaivenes del tiempo, de que hay escasez y entonces mi producto sube, que yo produzco en el campo sube, o que hay sube de precio, o que hay abundancia, entonces se me cae el precio del producto y eso me lleva a la quiebra. Yo tengo la experiencia, por ejemplo, de los productores de arroz de nuestro país, que tienen problemas graves de agua, de suministro de agua y de los sistemas de regadío que son ineficientes. Entonces eso lo lleva a que cada vez que hay una sequía,
hay una sequía, entonces la producción se cae y la cosecha se daña. Cada vez que hay un problema climático, ellos tienen problemas. Entonces no es posible, no tienen la posibilidad de tener rentabilidad en años consecutivos. Un año ganan y el otro año pierden. Entonces eso lo mantiene siempre la indigencia, lo mantiene en la quiebra permanente. En la medida en que nosotros seamos capaces de hacerla sostenible la agricultura, que sea rentable por sí mismo y que sea una fuente de riqueza para nuestros agricultores, en esa misma medida nosotros podemos ir desarrollándonos como nación. Porque hay algunos que desdeñan la agricultura, pero resulta que la agricultura todavía ese es el productor de empleo más grande que tiene la República Dominicana. Produce más que la zona franca, produce más que el turismo, produce más que cualquier otro renglón todavía. Entonces hay que cuidarla. Hay que cuidarla. La verdad que esos son retos, agricultura sostenible, la tecnología y el asunto del agua. Tenemos que construir presas, señores. Hay que seguir construyendo presas. Tenemos 32 embalses en el país que ya no son suficientes. La presa de Tavera, por ejemplo, que fue en su momento la panacea del desarrollo económico de todo el Cibao, de Santiago con la línea noroeste, ya es una presa insuficiente, ya tiene alrededor de 50 años, está sedimentada en más de un 50% y el suministro de agua es precario. Apenas da ya esa presa de Tavera en Santiago para el suministro de los acueductos de Santiago y de Moca. La expansión que ha tenido esa ciudad ha tenido que extenderse la oferta del agua y entonces ya el agua no da para los acueductos y también para la agricultura. Entonces hace tiempo que no suministra una gota de agua a la agricultura de la línea noroeste y esta ha tenido que depender fundamentalmente de las lluvias, de los afluentes del Yaque, el río Guayubín, el río Ámina, que cuando tienen agua entonces suministran agua, y la presa de Monción, gracias a Dios, que también se construyó en la loma de Monción, de vez en cuando suministra agua a través de ese río, del río Mao, y de los canales que llegan hasta esas provincias agrícolas de Valverde, Dajabón, Santiago Rodríguez y Montecristi. De manera que hoy en el Día de la Agricultura Mundial, vaya nuestra felicitación y nuestro reconocimiento a todos esos hombres y mujeres que se levantan cada día bien temprano para hacer que la tierra para los alimentos que sirven para mantener en vida la República Dominicana. Por otra parte, señores, yo quiero referirme brevemente a ese operativo, el operativo Halcón, que se realizó en el día de ayer en nuestro país. Más de 80 allanamientos se hicieron en diferentes provincias para buscar decomisar bienes y dinero y cosas que tenía que al parecer la banda más poderosa que ha operado en la República Dominicana en los últimos años, más poderosa que la de Figueroa Gota, más que la de Quirino, más que la de cualquier otra que se haya producido, porque ha comercializado en poco tiempo alrededor de 5 toneladas de cocaína. Eso es dinero por un tubo. Y toda esta cocaína que nuestro país ha servido de enlace para ser transportada hacia Europa, hacia Estados Unidos y principalmente a Puerto Rico. De manera que el haber desmantelado esta banda, yo creo que es un gran logro que ha obtenido el gobierno, sobre todo porque fíjense ustedes que tiene características especiales esta operación. Y es que ha estado involucrado el elemento político también y de funcionarios del gobierno. Y eso, al tiempo que se le da un golpe al narcotráfico, también se le da un golpe a la incursión de la droga en la política, que tanto daño le ha hecho a nuestro país. Y el Congreso que nosotros tenemos ya se ha visto que ha sido permeado por fruto del financiamiento del narcotráfico a las campañas electorales, por ese flagelo que afecta a la humanidad. Nuestro Congreso ha sido permeado. Pero ahora con esta operación se pone en evidencia que somos capaces de desmantelar también la política, el narcotráfico dentro de la política. Pero al mismo tiempo también el hecho de que haya funcionarios involucrados y que se le encarte y se le mande a la justicia, ese también es una gran señal, que es un golpe a la incursión. Porque el narcotráfico, para tener éxito, señores, y eso está en todos los manuales de ese flagelo,
tiene que tener involucrados para tener éxito políticos, militares y empresarios. Tiene que tener políticos que le faciliten operar libremente en el territorio. Tiene que tener militares, porque los militares y policías, que son los que se encargan de que no se le persiga. Y los empresarios son los que ustedes saben que se dedican al lavado del dinero. Hay que ser empresario, hay que conocer la banca, las finanzas, para dedicarse a ese negocio. Entonces esa trípode de políticos, militares y empresarios fue afectado ahora con esta operación. Lo que nosotros esperamos es que sea una operación, la Operación Halcón, que con mucho éxito está llevando a cabo la Procuraduría General de la República y el propio gobierno, asistido de la Agencia Antidroga de los Estados Unidos, la DEA, que esa operación no sea una operación casual, que de vez en cuando se hace y luego se pone a dormir, sino que sea permanente. Aquí disponemos de las informaciones suficientes, tanto provenientes de este negocio que es internacional, no es un negocio local. Por eso tiene que estar asistido permanentemente a informaciones de otras agencias. Así como las informaciones que disponemos aquí en local, que todo el mundo se conoce, el gobierno puede perfectamente hacer de esto una práctica permanente y cotidiana, de suerte que podamos sacar el narcotráfico de la política, sacarlo del Estado dominicano y darle el golpe permanentemente para que también la delincuencia, que es una dependencia directa del narcotráfico, la delincuencia que se opera aquí en los barrios y que a veces nosotros queremos combatir con paños tibios y esas cosas, esa droga que tiene una vinculación directa con esa delincuencia y esa criminalidad que nosotros estamos ahora sufriendo, pues que se le dé también, con eso se le da también un golpe a eso que nos está afectando tanto. De manera que nosotros felicitamos a los Procuradores Generales de la República, a la Dalí, ya de la Justicia, a Jenny Berenice, a doña Miriam Germán, al mismo presidente Luis Abinader, que ha reafirmado con hechos las palabras que ya ha pronunciado reiteradamente de que en su gobierno no habrá vacas sagradas.